Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Mabel López y les doy la bienvenida a esta jornada de la sexta conferencia de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe y el sexto Congreso Internacional de Estudios Caribeños, que organizan la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, la Universidad del Magdalena y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, República Dominicana, que además cuenta con el apoyo del proyecto de investigación Connected World The Caribbean Origin of Modern World, dirigido por la profesora Consuelo Naranjo Orobio del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. El tema central de este evento académico es el Caribe sin fronteras, islas y costas continentales, relaciones entre las dos orillas. Y esta tarde tengo el gusto de presentar la mesa Migración e Identidad en el Caribe, Música, Espiritualidad y Educación. En esta mesa presentaremos los siguientes trabajos en este orden de aparición. Adrián Andrés Fajardo Martínez, de la Universidad del Norte, con corresponsales, picoteros, piratas del siglo XX, en búsqueda de tesoros musicales del Caribe. Estudio de caso de Humberto Castillo Rivera en Cartagena, 1988-1996. De María Saavedra Corrada, de la University of Glasgow, de Scotland, experiencia, propósito y superación personal, significados de fe y de espiritualidad en el contexto migratorio intracaribeño dominico-boricua. De Erlín Marrugo Julio, de la Universidad de Cartagena, las vicisitudes del sistema educativo colombiano frente a la migración, un análisis al proceso de adaptación del infante migrante venezolano. Y para finalizar, de Fernanda Niqueta Cabrera Franco, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la escuela no aprendí nada, solo estudiaba. La calle como espacio formativo para niños haitianos, migrantes no acompañados en República Dominicana. Empecemos pues esta mesa con la intervención del profesor Adrián Andrés Fajardo Martínez. Adelante, profesor. Un saludo a la audiencia del sexto Congreso Internacional de Estudios Caribeños y de la sexta Conferencia Internacional de Estudios del Caribe. Mi nombre es Adrián Fajardo Martínez, comunicador social de la Universidad de Cartagena y magíster en comunicación de la Universidad del Norte. En el día de hoy quiero hablarle de los corresponsales picoteros, unos auténticos piratas del siglo XX que buscaban tesoros musicales, específicamente el estudio de caso de Humberto Castillo Rivera, en Cartagena entre 1988 y 1996. Quisiera empezar con la referencia del pensador cubano Antonio Benítez Rojo y abro comillas: si se estudiara el Caribe sin tener en cuenta su música, se estaría investigando otra cosa diferente al Caribe, cierro comillas. Y es que cuando nos referimos a la música del Caribe, específicamente a la ciudad de Cartagena y Barranquilla, nos hacemos referencia a la champeta, esa música afrocolombiana que se gestó y nació en San Basilio de Palenque, cerca de Cartagena, primer pueblo libre de América, en el que se fusionaron ritmos afrocaribeños como el soukous, el hi-fi, el compa, el soca y el reggae. Esa fusión generó la champeta como símbolo de identidad musical. Pero, ¿cómo llegaron estos ritmos? Fueron a través de los picós. Los picós, ¿qué son? Imponentes máquinas de sonido que difunden la música en los barrios populares de la ciudad. Esta manifestación del picós no es única del Caribe colombiano de Cartagena y Barranquilla. En México lo podemos ver con los sonideros, en Jamaica con los sound system y en la zona amazónica de Brasil con los alfadramas. Estos picós en la ciudad de Cartagena fueron los responsables de difundir la música afrocaribeña, especialmente la música africana, para que los músicos locales se apropiaran y crearan un nuevo ritmo que genera identidad musical e identidad cultural. Pero, ¿quiénes fueron los responsables de traer esa música? Allí entran los corresponsales picoteros, unas personas que viajaban al extranjero para buscar esos tesoros musicales, esas canciones desconocidas en la ciudad
con el objetivo de que se convirtieran en verdaderos éxitos para las máquinas que trabajaron. Los corresponsales picoteros en un principio eran personas que tenían vínculos familiares o de amistad con el propietario del picó y que ellos realizaban viajes al extranjero, ya sea por diversión, por tener un familiar extranjero, incluso por trabajo, por ejemplo, marineros, o en representación de una delegación deportiva, aprovechaban para traer esas piezas únicas que debían tener unas características especiales, que era no haberse escuchado con anterioridad en otros picó ni haberse difundido en emisora, es decir, ser exclusivos, unos auténticos tesoros musicales únicos. Pero además de eso, traían pocas unidades. ¿Esto con qué objetivo? Con que al llegar a la ciudad de Cartagena realizaban una práctica que era eliminar la información de etiqueta, es decir, eliminar el nombre del disco, quién era el autor, quién era el cantante, quién era el sello fonográfico. ¿Esto para qué? Para que otro picó o otro corresponsal no lograra identificar qué disco era y así mantener un verdadero estatus simbólico entre la comunidad picotera y entre el público que se disfrutaba estos éxitos. Al llegar a Cartagena, esta música era renombrada, rebautizada por piconemas, que en muchos casos eran similar a las pistas fonéticas en español o en otras ocasiones por una situación pintoresca del baile de picó, del dueño del picó o de la comunidad del picó. Pero el único objetivo de este renombre era ocultar la información de identificación del disco y así mantener este estatus simbólico. Estos corresponsales o que se encuentran entre esta práctica podemos llamar a David Borrás, Osman Torreglosa, Manuel Reyes Bolaño, Donaldo García, quienes viajaron a diferentes países como Martinica, Guadalupe, Bonaire, Surinam, Curazao y al país de los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de New York, para buscar estos tesoros musicales. Y es aquí cuando entra nuestro caso de estudio, Humberto Castillo Rivera, este industrial del disco que para la época trabajaba para Felito Records. En 1988 vio en este mercado un potencial para sacar del gueto picotero esos éxitos y convertirlo en una reproducción masiva y así obtener ganancias. Pero ¿cuál es la ventaja de Humberto o cuál es su aporte? El redescubrir estas piezas y ponerlas al conocimiento del público. ¿Cómo? A través de licencias. Ellos, o él, Humberto, a través de la empresa Felito Records, logró viajar a París, a Londres, Lagos, Johannesburgo, Douala y Kinshasa en República Democrática del Congo para negociar estos discos y que el público picotero de la ciudad pudiera conocer quiénes eran los intérpretes, productores y ver quiénes eran los cantantes de esta música. Por ejemplo, Humberto Castillo fue responsable de traer canciones o redescubrir y poner al conocimiento del público canciones como El Militar o Sangalegua de la agrupación Golden Sound y que es muy reconocida mundialmente cuando Shakira hizo una canción de esta. Aquí escuchemos un pedazo de esta canción. Así como esta canción, El Militar o Sangalegua, como es conocida en su piconema, fueron 143 canciones que logramos identificar de la documentación que tenía Humberto Castillo Rivera en sus archivos personales, esta información de etiqueta donde relacionaban las canciones con la información de su nombre, intérprete y la licencia que se consiguió durante los periodos de 1988 y 1996. Pero adicional a esto, y queremos aquí hacer énfasis, fueron 3 ritmos predominantes en esta búsqueda de música de tesoros musicales: el hi-fi y el jungo nigeriano, el sucus congolés y el magambana surafricano. Estos 3 ritmos fueron fundamentales para la conformación de lo que hoy llamamos champeta. Fueron la base rítmica
de esta expresión cultural musical que hoy identifica a la ciudad de Cartagena. Como lo decíamos anteriormente, se realizaron muchos viajes y fue en el Gran Caribe que pudimos observar un circuito de viajes desde Colombia a las islas, a París, a Johannesburgo, a Sudáfrica y a Brasil, lo que hicieron estos corresponsales, dando evidencia así de cómo circuló la música africana. Pero, ¿qué hacían cuando importaban esta música? ¿En dónde circulaba la música en Cartagena? Y aquí podemos mencionar que Humberto Castillo tenía un acuerdo tácito con los picoteros, y era que ellos se convertían en una especie de emisoras ambulantes, donde Humberto Castillo Rivera daba el disco en contraprestación para que se volviera un éxito, y meses después él podía, a través de las diferentes empresas de la industria del disco, ponerlo a consideración del público fuera del gueto picotero, es decir, hacer una masificación de estos éxitos picoteros, dando así o pudiéndolo así el público cartagenero y de la costa caribe colombiana escucharlo en las tiendas de disco, en los programas de radio, en los clubes de baile, y muy especialmente quiero hacer énfasis aquí en el Festival Internacional de Música del Caribe, que inició en 1982 y su última versión se realizó en 1996. Este festival fue epicentro para que el público cartagenero y local, nacional e internacional lograra conocer diferentes agrupaciones africanas que vinieron a presentarse, gracias en muchas también ocasiones por Humberto Castillo, quien sirvió de mediador para dar a conocer estos grupos y el público lograra identificar los artistas, los ritmos, las vestimentas y aprender las expresiones de esta música. Pero en el festival había un evento muy importante, que era el picotódromo. Era una especie de conjunto de picos donde se peleaban ganar quién tenía el mayor exclusivo. Y este exclusivo era el auge del picó, quien ponía a bailar a cada una de los asistentes al Festival de Música del Caribe. Teorizando toda esta experiencia de circulación y de los corresponsales picoteros, podríamos aplicarla al término de circulaciones desde abajo y circulaciones desde arriba que acuñan los mexicanos Ricardo Pérez Monfort y Cristian Reynaud. ¿Quiénes realizaron las circulaciones desde abajo? Y aquí me permito describir qué es circulaciones desde abajo. Es cuando elementos culturales entre actores, es decir, artistas, intelectuales, militantes, que mantienen relaciones translocales familiares o de sociabilidad. Es decir, cuando personas del común intercambian elementos culturales, en este caso la música. Y circulaciones desde arriba es cuando hay promoción y difusión a gran escala de producciones mercantiles llevadas a cabo por la industria cultural o por programas internacionales propuestos. Y es aquí donde podemos diferenciar las clases de corresponsales. Unos corresponsales que hacían una circulación desde abajo y era que tenían una sociabilidad o relación de amistad con los picoteros y que iban a otros países en calidad de trabajo o en calidad de diversión para buscar éxitos. Y el caso específico de Humberto Castillo, quien pertenecía a la industria del disco, es decir, una circulación desde arriba para masificar el éxito, contrario a los corresponsales desde abajo, quienes buscaban una sola unidades para pegarlos en un pico y mantenerlos de exclusivo. Humberto Castillo quería obtener la licencia para no solo quedarse con el éxito en el pico, sino poder masificar esto a la población y, en sus palabras, y abro comillas, decía, darle un estatus social a la música africana o afrocaribeña. En este sentido, quiero destacar que aquí también se acuña el término de una cierta manera de ser caribe, y es que con la importación de esta música afrocaribeña, aquí en Cartagena se creó una identidad cultural, el ser champetudo. Estas músicas generaron una especie de sensibilidad musical que es al día de hoy y todavía cobran vida en la memoria de todos los cartageneros
para esa sensibilidad de esas músicas afrocaribeñas, ese gusto por esa música y específicamente de estos géneros africanos, que también han derivado en expresiones socioculturales y lingüísticas y formas de vertir. Fueron cada una de ellas las que importaron los corresponsales picoteros. Y aquí me permito hacer las reflexiones finales específicamente en 3 aspectos. Primero, los corresponsales picoteros jugaron un papel trascendental para la formación de la identidad musical de Cartagena. ¿Por qué? Porque pusieron en marcha un catálogo sonoro africano que conectó las raíces de la diáspora de la ciudad e sirvió de combustible para iniciar la conformación de la música champeta. 2. La música africana y la música afrocaribeña ocupa un lugar privilegiado en la preferencia popular de Cartagena y en gran parte de las ciudades de la costa caribe colombiana. Es decir, es en la actualidad y todavía estos ritmos se siguen teniendo una preferencia. Y 3, hay una comunicación sur-sur y del Gran Caribe. Ese Gran Caribe que se comunica a través de los puertos, a través de las personas que viajan, a través de los marineros, a través de los industriales, se puede vivenciar en estos corresponsales picoteros. Fueron unos excelentes piratas en busca de tesoros musicales y que hoy en día podemos decir y le damos gracias a ellos sin desmeritar a los músicos que crearon la champeta, que fueron corresponsables para la creación de la identidad musical. Esta es la ponencia de corresponsales picoteros, unos piratas del siglo XX en busca de tesoros musicales para este Congreso de ACOLEP. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta conferencia. Buenos días, mi nombre es María Saavedra y en este video voy a compartir con ustedes algunas reflexiones importantes sobre mi tesis titulada La Virgen de Altagracia en el contexto transnacional de Puerto Rico y República Dominicana. El propósito de este análisis es hacer una intersección sociológica entre aspectos de migración, género y religión, tomando como central la devoción por la Virgen de Altagracia en el contexto intramigratorio del Caribe, específicamente con mujeres de origen dominicano que viven en Puerto Rico. Algunos académicos analizan la migración como unos eventos relacionados exclusivamente con eventos económicos que mueven a personas de lugares de escasos recursos a países de mayores recursos, donde hay más empleo y desarrollo. Mi investigación analiza la migración intracaribeña como este contexto particular, como una migración de un lugar intermedio, de un lugar de paso, como puede ser Puerto Rico y los dominicanos que migran hacia Estados Unidos. Quiero aclarar que vamos a decir, olas de migración, básicamente en Puerto Rico se veían mucho más acentuadas en la época de los 90 y recientes eventos en Puerto Rico como el huracán María y los terremotos y otras situaciones han hecho que esta migración baje, aunque siempre se mantienen unos lazos de comunidad entre Puerto Rico y República Dominicana. Para mi investigación, el propósito era analizar las interpretaciones de la religión basadas en eventos concretos de la cotidianidad, ya sean personales o comunitarios de las mujeres a las cuales yo entrevisté. La devoción por la Virgen de la Altagracia tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión íntima entre Altagracia y la mujer y tienen otra dimensión que, ¿verdad? Esto sería una relación personal, pero a la misma vez Altagracia, la devoción por la Virgen de Altagracia tiene unas experiencias comunitarias que se aprecian en eventos como pueden ser los novenarios, pueden ser las promesas, las fiestas patronales
y la fiesta de palos que se dan en República Dominicana. Según Copeland, es prácticamente imposible recrear algunos rituales religiosos que guardan relación con un lugar sagrado específico, como por ejemplo es el caso de la Virgen de Altagracia con la Basílica de Higüey, pero sí en el escenario migratorio se pueden reproducir y adaptar a este escenario. De acuerdo con los datos recopilados en mi investigación, lo importante de los eventos del 21 de enero, que es el Día de Altagracia, es celebrar y validar colectivamente la presencia de la comunidad dominicana que usan este día específico para celebrar también su identidad nacional a través de los símbolos que se utilizan en las celebraciones de la Virgen de Altagracia. En estas celebraciones la intención básicamente es reproducir los cánticos tradicionales altagracianos. Se pueden utilizar adaptaciones de, por ejemplo, el merengue ripiao, que es una de las más antiguas formas del merengue en República Dominicana, y también son eventos en donde se invitan personalidades que son importantes en República Dominicana, como por ejemplo se invita al cónsul, a su esposa o a cualquier otra celebridad o persona que sea famosa dominicana que se encuentre en Puerto Rico. Se usan en estos eventos también, se utilizan símbolos, como por ejemplo pueden ser el plátano o imágenes de Altagracia, y estas imágenes se llevan a través de la comunidad y por supuesto esto resaltando la identidad nacional dominicana. Estos eventos también sirven para crear un tipo de experiencia para las personas más jóvenes de la comunidad, a los niños y a los jóvenes, que no es una forma de transmitir los rituales de una generación a la próxima. Y estos eventos por lo general tienen unos aspectos que son de la religión católica, pero también incluye muchas tradiciones que realmente son del afrocatolicismo, elementos africanos que se han integrado a la religión católica por muchos años en el Caribe. Como dije, el 21 de enero, en el Día de la Virgen de Altagracia, la comunidad dominicana aprovechó para enaltecer, ¿verdad?, su identidad dominicana. Pero adicional a esto también se incluyen temas políticos relevantes o se discuten aspectos que son importantes para la comunidad. Por ejemplo, tenemos a Tweet, nos recuerda que aunque algunos académicos piensen que la religión es un asunto desvinculado de lo público, realmente la religión está sumamente relacionado a lo político. Como por ejemplo, en el día 21 de enero, cuando yo estuve en la parroquia San Antonio de Río Piedra, el sacerdote decía: nuestra bandera no es dominicana y no es puertorriqueña, nuestra bandera es el amor de Jesucristo. Es como un tipo de hacer un análisis que vincula lo político con lo religioso, con lo transnacional, en este caso. En aquel momento, el presidente Trump era el presidente de los Estados Unidos y el sacerdote utilizó la homilía para hacer un llamado a terminar el abuso y la violencia contra las comunidades de migrantes, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero y particularmente en Estados Unidos en aquel momento, que se veía todo tan amenazado
por la posición del presidente Donald Trump en cuanto a los migrantes. Y evocando a Martin Luther King, él le aseguró a la comunidad que Dios estaba del lado de los migrantes y que Dios, como decía Martin Luther King, Dios está con ustedes. De esta investigación, ¿verdad? De esta experiencia también logré conocer a muchas mujeres que participan de asociaciones altagracianas en Puerto Rico. Y estas asociaciones altagracianas en Puerto Rico tienen el propósito de ayudar y servir a aquellas mujeres y a aquellas familias que de alguna manera con la migración han perdido su red de apoyo, ya sea familiar, bueno, básicamente familiar, o que necesitan ayuda de algún tipo en este nuevo contexto de Puerto Rico. Por ejemplo, entre algunas cosas que ellos hacen, ellos se encargan de cuidar a los enfermos de la comunidad, ayudan a las mujeres a encontrar empleo y adicional a esto sirven de apoyo en situaciones de muerte o de divorcio en la familia. Es decir, estas asociaciones realmente sirven de apoyo para las mujeres que pertenecen a estas comunidades religiosas, específicamente católicas en Puerto Rico, y de cierta forma proveen algún tipo de estabilidad o de apoyo para las mujeres que escogieron vivir en este nuevo escenario. Mi investigación, esta investigación también es una reflexión basada, ¿verdad? Las mujeres que yo entrevisté eran del contexto urbano de San Juan en Puerto Rico y de cómo ellas mantienen un vínculo con sus comunidades religiosas en República Dominicana y cómo transportan sus rituales y sus tradiciones de República Dominicana a San Juan particularmente. Y cómo, ¿verdad? Cómo son cómo ellas mantienen, como usualmente hacen los migrantes, unos vínculos muy, muy fuertes con sus comunidades de origen. Por lo tanto, mi investigación trata mucho sobre los elementos transnacionales y lo transnacional lo defino como esa dinámica de mantener simultáneamente vínculos con el país, con su país de origen, con la intención de encontrar un sentido de pertenencia en el nuevo contexto migratorio. Especialmente el 21 de enero, el Día de la Virgen de Altagracia, es el día que muchas mujeres también utilizan para hacer peticiones a la Virgen. Y ese día se hacen peticiones, pero también se cumplen promesas. Como por ejemplo, Manuel Vázquez nos explica que en las devociones marianas lo importante no es la doctrina, sino cómo las mujeres pretenden resolver problemas existenciales cotidianos, ¿verdad? Como por ejemplo, una de las mujeres que tiene un seudónimo, ¿verdad? Ruthie, que llegó a Puerto Rico más o menos en el 1982. Ella llegó a través de un ferry, pero de forma como se escondió en un contenedor y llegó en aquel momento. El ferry solamente iba de Santo Domingo a Mayagüez y llegó a Mayagüez y, ¿verdad?, logró sobrepasar todos estos obstáculos de la aduana y eventualmente trajo a sus hijos a vivir a Puerto Rico y conoció a un hombre puertorriqueño que le hizo, como ella dice, le hizo los papeles. Ruthie, pues nada,
dice que, pues, que su vida en Puerto Rico ha sido muy feliz y que ella atribuye su buena suerte básicamente a su fe. Ella particularmente me habló de su experiencia cuando ella logró obtener su visa. Ella lo hizo a través de una petición que ella le hizo a la Virgen de Altagracia. Una petición o una promesa es como, ella lo describe como un contrato que ella cumple siempre. No importa cómo, ella se siente obligada a cumplir su parte del contrato. Entre mucha literatura, ¿verdad?, que discuto en este paper, por ejemplo, tenemos literatura importante como la de Martha Ellen Davis, que ella es una etnógrafa que habla de cómo las peticiones en las promesas en el contexto migratorio también se pueden realizar en ausencia. Es decir, si la persona por alguna razón no puede llegar hasta la basílica, pues entonces se paga la promesa en ausencia del migrante. Bueno, en conclusión, el contexto, ¿verdad? En este contexto migratorio hay muchos aspectos para analizar y muchas formas de cómo las mujeres ajustan sus valores religiosos con su nuevo contexto. Y como dije anteriormente, las asociaciones de la Virgen de Altagracia sirven para sustentar y acompañar a estas mujeres en situaciones difíciles. Y cómo estos aspectos religiosos se reproducen y se adecúan a este nuevo contexto puertorriqueño. Cualquier duda o pregunta estaré disponible a través de correo electrónico y posiblemente en una publicación acerca de este tema. Buenas tardes. Buenas, mi nombre es Erwin Rafael Marrugo Julio, soy filósofo egresado de la Universidad de Cartagena y candidato a magíster en Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Cartagena. Primero que todo, quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe por la invitación a participar en la 6ª Conferencia Internacional de Estudios del Caribe y en el Congreso Internacional de Estudios Caribeños. La ponencia que a continuación les presento, titulada Las vicisitudes del sistema educativo colombiano frente a la migración, un análisis al proceso de adaptación del migrante infantil venezolano, es el resultado de un trabajo de investigación desarrollado en el marco de la Maestría en Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Cartagena. Esta ponencia muestra la forma en que el sistema educativo colombiano afronta los procesos de migración, enfatizando en la adaptación de las infancias migrantes venezolanas. Para dilucidar esto, muestro cómo se ha desarrollado el éxodo venezolano y cómo este ha impactado el sistema de educación pública en Colombia, específicamente en la forma en que se adaptan los niños y niñas en las escuelas públicas del país, teniendo en cuenta un caso particular. Para esto, tomo como fuente primaria la experiencia como docente en el sector educativo privado por más de 10 años y por más de 4 años en el sector público. En una primera parte muestro las causas de la migración venezolana a Colombia, las condiciones en que llegan estos migrantes y un breve análisis al impacto social, político, económico, cultural en materia de salud, educación y seguridad del último flujo migratorio venezolano a nuestro país. En segundo lugar, presento la forma como el sistema educativo afronta estos procesos migratorios, desde la parte política-administrativa, la parte física relacionada a la infraestructura de los establecimientos educativos y dentro de la escuela observando la forma en que se adaptan los infantes migrantes venezolanos. En la tercera parte y a manera de conclusión, muestro cómo la escuela, transformada en espacios de inclusión, cooperación y solidaridad, se puede considerar una posible solución a los efectos de la migración en el campo educativo.
Antes de iniciar, quisiera resaltar que la migración parece ser una condición natural del ser humano. Desde las sociedades primitivas, desde antes de que existiera una primera civilización y hasta nuestros días, el ser humano ha sentido la necesidad de desplazarse, ya sea por supervivencia, bienestar o por situaciones personales que lo motivan a realizar esa acción. En la actualidad, las migraciones se han convertido en procesos importantes y complejos, tanto para el individuo acogido como para el que acoge y los países receptores. Estos tienen que crear políticas y estrategias en todos sus campos para salvaguardar la dignidad del ser humano en condición de migrante. También los países de donde se migra tienen que analizar qué tan conveniente o no resulta que sus ciudadanos decidan abandonar el territorio. En algunos casos parece provechoso para las economías locales, sobre todo en los países o ciudades donde las economías se han desplomado y sus habitantes pueden sobrevivir gracias a las remesas enviadas por el inmigrante. Generalmente esta situación ocurre en ciudades o territorios fronterizos. Las sociedades actuales han avanzado en el tema de la no discriminación, pues la mayoría de las sociedades, por no decir todas, son multiculturales con paso a ser transculturales. Sin embargo, los procesos de migración siempre acarrean situaciones de inequidad y exclusión, sobre todo en los procesos de incorporación y de adaptación al sistema educativo, principalmente en la población infantil. La población migrante en cualquier país representa un desafío para los sistemas educativos. De ahí la pertinencia de fomentar políticas inclusivas que, aunque ya están reglamentadas y su violación supone una falta a los derechos humanos, en la realidad de las aulas no se aplican. Los problemas de adaptación cultural que viven los niños y adolescentes migrantes venezolanos pueden orientarse desde la escuela. Por esto también es oportuno encontrar estrategias que permitan el libre aprendizaje y un adecuado clima escolar. En esta primera parte destaco que Venezuela siempre se caracterizó por ser un país receptor de inmigrantes. La bonanza petrolera, las políticas gubernamentales de puertas abiertas, la hospitalidad de ciudadanos y las garantías de un trabajo bien remunerado convirtieron a Venezuela en un destino ideal para desarrollar un proyecto de vida, no solo para los suramericanos y centroamericanos, sino también para los europeos. No obstante, con la caída del bolívar frente al dólar en 1983 y la crisis socioeconómica derivada del Caracazo en 1989, empieza un proceso migratorio de venezolanos hacia otros países, especialmente de Sudamérica y Centroamérica. Así se puede establecer que los primeros flujos migratorios de venezolanos se dan en el año de 1990. Hoy, Colombia se ha convertido en el principal paso y destino de los migrantes venezolanos. Según datos de Migración Colombia, a corte 31 de diciembre de 2019, en nuestro país hay 1.771.237 venezolanos, de los cuales 754.085 son regulares y 1.071.152 irregulares. La situación de irregularidad es quizás la que más impacta a los sistemas institucionales colombianos. Con ello, Colombia evidencia la forma en que afronta los complejos procesos migratorios. A pesar de que el Estado colombiano, a través del Ministerio de Relaciones, ha creado políticas y estrategias como el Permiso Especial de Permanencia, PEP, en el cual la Cancillería colombiana garantiza la salud, la educación y el trabajo remunerado por 2 años a los inmigrantes. El PET se regula a través del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, sus siglas son RAMV, y sirve también como control y base de datos para llevar las estadísticas. Colombia se ha impactado fuertemente con los grandes flujos migratorios. Por mencionar, tenemos el colapso del sistema de salud en las ciudades fronterizas, el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, la reaparición de enfermedades como la sarampión, la difteria, la malaria y la tuberculosis, y el aumento de los gastos en vacunas para los migrantes. En cuanto al tema de seguridad, el panorama no es muy confuso.
el imaginario social existente en la sociedad colombiana con respecto al migrante proveniente de Venezuela es muy despectivo. Sin embargo, Juan Francisco Espinosa Palacios, director nacional de Migración Colombia, asegura que el 96% de los delitos en Colombia lo cometen colombianos y el otro 4% extranjeros. En general no son venezolanos, de lo que se puede concluir que el fenómeno criminal asociado al hurto no se puede relacionar con la migración. En lo que se refiere a la atención de la infancia migrante venezolana en el sistema educativo colombiano, el gobierno dispuso más de 4 billones anuales. No obstante, para los niños y niñas en situación de irregularidad se hace muy difícil el acceso al sistema, ya que se requiere por lo menos un documento. Entre estos tenemos la cédula de extranjería, el permiso especial de permanencia, la tarjeta de movilidad fronteriza o un número establecido por la Secretaría de Educación para oficializar la matrícula. Para salvaguardar este derecho, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, dispone la educación como un derecho y un servicio público que cumple una función social. El Estado, la sociedad y las familias son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad. El artículo 44, que trata sobre los derechos y protecciones especiales de que gozan niños y niñas, establece la educación como un derecho fundamental. Otra de las formas en que ha impactado este fenómeno migratorio en la educación en Colombia es en el déficit de plantas físicas, baja oferta educativa oficial. Esto lo evidenciamos en los departamentos o ciudades más impactados por el fenómeno migratorio, como los fronterizos. En estas ciudades las plantas físicas no son suficientes para atender el gran número de estudiantes matriculados, entre nacionales y migrantes. Sumado a esto, los recursos humanos son escasos y se requiere ampliar la planta docente para atender a la población adicional. Prueba de esto lo vemos en el departamento de Norte de Santander, y el diario El Tiempo, el 27 de marzo de 2019, lo registra de esta manera, abro comillas: el sistema educativo de Norte de Santander completa 4 periodos académicos consecutivos con las matrículas disparadas. En los últimos 3 años, unos 11.647 niños procedentes de Venezuela se han inscrito en los 211 establecimientos educativos de esta región fronteriza, originando problemas de déficit en frentes como la planta docente, la infraestructura educativa y la cobertura en el plan de alimentación escolar. La llegada de estos migrantes se sintió con fuerza en áreas de la región tan sensibles como la salud y la educación. En el 2018, la cifra de matrículas en el departamento ya se estaba desbordando y alcanzó los 139.725 menores, casi 6.000 nuevos estudiantes en menos de 3 años. Esta gruesa demanda por cupos escolares ha ocasionado una falta de docentes en municipios como Villa del Rosario y Tibú, una carencia de espacios para acoger a esta población extranjera en los patios y en los corregimientos de La Gabarra, Tibú, y un llamado urgente para ampliar la cobertura del plan de alimentación escolar PAE en Cúcuta. Los migrantes ya matriculados se exponen a situaciones de desigualdad e inequidad. En muchos casos, el niño migrante no entra al sistema educativo al iniciar el calendario escolar, ya sea porque acaba de emigrar al país o porque no contaba con los documentos necesarios para su matrícula y el acceso al colegio. Esto conlleva a que el niño inmigrante no se logre nivelar, que presente un atraso en sus conocimientos y que más adelante pueda caer en la repitencia o deserción. Otro de los problemas que enfrenta el estudiante inmigrante está relacionado a su adaptación a la vida social y a su aceptación como nuevo miembro de la comunidad. Los procesos de adaptación y aculturación, según Berry, 1989, pueden generarse de varias formas. Entre estas encontramos la marginalización. Para Berry, en esta forma de aculturación el inmigrante puede perder las costumbres que trae de su país de origen y sin embargo no ser aceptado por la comunidad. Aquí vemos que a raíz de la diversidad cultural se limita la integración y la inclusión,
Más adelante esto genera afectaciones psicológicas para el inmigrante e incluso agresiones físicas si se llega a situaciones de violencia asociadas al racismo, la xenofobia y al acoso escolar. Una posible solución a estos problemas lo podemos encontrar desde la educación. Desde el enfoque escolar, la educación brinda las herramientas para solucionar los problemas que acarrea la adaptación del migrante, pero también ofrece alternativas para erradicar estos flagelos en la sociedad. La escuela, desde las categorías sociológicas de Pierre Bourdieu, podría considerarse un campo donde ocurren unas relaciones que pueden ser de cooperación o de conflicto, un campo que ofrece recursos a partir de una red de relaciones. Infortunadamente, en el campo escolar interactúan diferentes culturas y modos de vida, los cuales pueden ocasionar exclusión y rechazo al migrante. Según Bourdieu, en todo campo específico, las relaciones se tejen a partir de posiciones sociales diferentes, y en una escuela con inmigrantes estos adquieren una posición desventajosa con respecto a los nacionales. Lo ideal es aprovechar los espacios donde interactúan diferentes códigos culturales y aprender en estos espacios transculturales, ello apostándole a una educación más inclusiva, que comprenda la aplicación de estrategias y prácticas de cooperación y solidaridad. Así, se incrementa el respeto a la diversidad, lo cual disminuiría las situaciones de inequidad, discriminación, exclusión y estigmatización que viven actualmente la población migrante. En Colombia, desde la educación se pueden solucionar los inconvenientes de adaptación de los migrantes venezolanos, mediante el fomento de espacios de socialización dentro de la escuela. El derecho a la educación contempla tres facetas. Primero, el derecho a acceder y permanecer en la escuela. Segundo, el derecho a aprender, es decir, la calidad. Y tercero, el derecho a no discriminación y al buen trato en el ámbito de la educación. La escuela debe asumir el reto de enseñar en un contexto de convivencia, cooperación y solidaridad. Los centros educativos deben concebirse como espacios de convivencia inclusiva e intercultural para contrarrestar los casos de discriminación y exclusión. Esto implica promover que en ellos se modifiquen las condiciones, los procesos y los escenarios en los que tiene lugar la experiencia educativa, para hacerlos acogedores, tolerantes y accesibles a todos en el marco de un modelo democrático, respetuoso de la diversidad y libre de toda discriminación. La solución a los inconvenientes de los niños y adolescentes migrantes venezolanos dentro de las aulas de las escuelas públicas se puede hallar únicamente en una educación inclusiva, que se enmarque en estrategias, prácticas y valoración a la diversidad. Se recomienda entonces fomentar la inserción desde los espacios de socialización en las escuelas. Según Wood y Aiscon, promover la inclusión educativa implica generar nuevas políticas, culturas y prácticas. Lo primero se refiere al conjunto de normas e instrumentos generales e institucionales que regulan u organizan los sistemas educativos. Lo segundo implica reconocer los valores de los centros educativos y los mecanismos de participación que aseguran el acceso de todos y todas tanto al currículo como a las acciones educativas. Y finalmente, las prácticas se refieren a la forma en que las escuelas y sus diferentes actores reflejan las políticas y las culturas inclusivas para lograr la integración de la enseñanza y los apoyos para alcanzar el aprendizaje y superar las barreras que lo limitan. Finalmente, puedo concluir que la escuela, como formadora de la sociedad, debe avivar la convivencia sana de los escolares en las aulas de clase. Esto es posible solo mediante la interacción de diversas culturas y personalidades y modos de vida, en contextos libres de discriminación. Muchísimas gracias. Presentamos parte de nuestra experiencia como parte de una agencia colectivo independiente de fotoperiodismo y también como socióloga, fotógrafa y en el momento de la realización de este proyecto como estudiante de la maestría en pedagogía
de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este sentido, y más allá de una explicación demasiado formal sobre el primer corte de esta investigación, que es parte de mi tesis titulada Cartografías de la migración en una isla caribeña, la calle como espacio formativo para niños haitianos migrantes no acompañados en República Dominicana, me interesa charlar sobre lo que nos ocurrió hace poco más de un año en el terreno. Darnos cuenta de que es necesario algo más que las intervenciones pedagógicas, artísticas o culturales, que no pretendemos imponer nada a nadie, una experiencia que nos ha hecho replantear la idea de un taller y de estrategias formativas y metodológicas fijadas. Y fueron justamente los Black fotógrafos quienes nos lo hicieron ver. Un grupo de niños y adolescentes haitianos migrantes no acompañados que se encuentran en las calles de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, con quienes hubo un intercambio de saberes y que gracias a la fotografía como dispositivo mediador logramos conocer cómo viven, comprender otras formas posibles de infancias con agencias, espacios y tiempos propios, reflexionar más allá de las aulas para encontrar en la calle un espacio formativo fundamental y que más que una intervención es posible realizar un proyecto colaborativo, coformativo, no tanto como una posibilidad para el estudio de las migraciones, sino como una forma de comprender sí los diversos procesos de movilidad, pero también reflexionar sobre el propio sitio en la investigación. En el verano de 2019 llegamos a Santo Domingo como parte de una estancia de investigación de la maestría que me encontraba concluyendo. Estaba convencida de la importancia de la educación no formal y quería comprender cómo son los procesos formativos en contextos y situaciones límite como en las que se encuentran los migrantes en general, pero sobre todo en una población que desde la primera vez que llegué a República Dominicana en 2010 me llamaba la atención. La de los niños haitianos migrantes que deambulan solos por las calles de Santo Domingo. Y es que buena parte de los cerca de 1 millón de migrantes haitianos en República Dominicana se encuentran sin documentos. Su estancia, por tanto, es considerada irregular y son quienes suelen ocupar los trabajos más pesados, con los sueldos más bajos, jornadas laborales muy largas y sin protección social. Los haitianos en este país son además discriminados. Hay sectores de la población dominicana que opinan que les quitan oportunidades de trabajo. En los medios de comunicación frecuentemente se difunde y exagera la idea de los haitianos como criminales y o responsables de la descomposición social. Aunque intenta invisibilizarse entre la población, el haitiano es fácilmente reconocido y señalado por el dominicano como el sujeto de piel más oscura. Sin embargo, la mayor parte de la población de ambos países es afrodescendiente. Hemos presenciado redadas en Santo Domingo en las que agentes migratorios detienen violentamente a individuos que parecen más negros, pero muchos de ellos son dominicanos y lo demuestran con sus cédulas de identidad. Si bien la convivencia entre unos y otros no siempre es conflictiva o violenta, persiste el estigma hacia lo extraño. Por ejemplo, el vudú, parte de la religiosidad y cultura haitiana, suele ser descalificado, prohibido, etiquetado como una práctica satánica e incluso considerado propio de una sociedad atrasada e incivilizada. En este contexto de pobreza y exclusión, los niños haitianos son de los más vulnerados, a pesar de que derechos como la alimentación, vivienda, salud y educación estén garantizados por la Convención sobre los Derechos de los Niños, sin importar la condición en la que se encuentren, resulta difícil que efectivamente puedan acceder a ellos. Hay menores haitianos en República Dominicana sin un techo y que deben trabajar diariamente para poder comer. Es cierto que los servicios médicos de emergencia son gratuitos y cualquiera puede recibir atención, pero se trata solo de cuidados básicos ante una urgencia. Y hay quienes prefieren no ir por su condición migratoria irregular y por el trato que los haitianos han recibido de las autoridades dominicanas. Debido precisamente a la falta de documentación, los niños no pueden asistir a la escuela y, de lograrlo, sin papeles no pueden presentar las pruebas nacionales para pasar de nivel ni llegar a la universidad. Es así, con estos antecedentes, no solo como investigadora social, sino como fotodocumentalista y parte de un colectivo de fotoperiodismo, y que desde la tradición cualitativa, con influencias de la etnografía educativa, la investigación narrativa
y la sociología y antropología visual, nos planteábamos la realización de un taller de fotografía con niños haitianos que se encuentran en las calles de Santo Domingo y que muchas veces habíamos observado durmiendo incluso en el malecón. Como Olympics, buscábamos compartir con los niños algo de lo que sabemos de fotografía y que desde la imagen nos contaran cómo viven y cómo aprenden. Debo hacer aquí un paréntesis para explicar brevemente quiénes somos o qué es Olympics. En términos formales y generales, Olympics es una agencia independiente de fotoperiodismo e imagen documental que nació a raíz del terremoto de 2017 en México, cuando yo, como editora de fotografía de una de las grandes agencias internacionales de noticias, y Pantaleón, mi compañero y fotoreportero freelance de origen dominicano, llegamos a un punto de no retorno en esta industria de los medios. Olympics es pues una agencia colaborativa basada en México para difundir la imagen periodística y documental de calidad de manera directa, justa y desde la propia realidad. Buscamos tejer una red de colaboradores y ofrecer una plataforma para que nuestro trabajo sea publicado y remunerado sin tener que regalarlo a la empresa que se enriquece a costa de nuestro esfuerzo, y más allá de la encarnizada competencia por ganar la nota de manera acrítica. En este sentido, y volviendo a nuestro tema, aunque como Olympics buscamos hacer un trabajo diferente y lo menos invasivo posible, pues somos conscientes de que de por sí la cámara es un instrumento no invisible y mucho menos neutral, no queríamos acercarnos a los niños migrantes solo un par de días o una semana para sacar un fotoreportaje o una serie digna de National Geographic o WordPress Photo, mientras ilustrábamos una investigación sobre las experiencias formativas en la movilidad, sino que buscábamos compartir algo de lo que sabemos de fotografía y que les podría ser de utilidad. Al tiempo que más que seguirlos con una cámara invadiendo sus espacios, ellos nos contaban, si así querían, sus historias a través de imágenes, pero aún así fuimos conscientes que quedaba algo de este afán de intervención del foráneo investigador fotógrafo con cierta superioridad en la jerarquía social que llega a proponer o imponer determinada actividad. Y fue que encontramos a los black fotógrafos en el exterior de un supermercado descansando de su jornada laboral a mediodía. Ahora los conocemos como black fotógrafos, pero en ese momento comenzábamos a acercarnos unos a otros, y en ese primer encuentro apenas pudimos saber que se dedicaban a limpiar zapatos en las calles y que eran migrantes no acompañados, aunque el chico que hablaba más, porque también era quien mejor sabía el español, ya nos contaba que le decían el flaco, que tenía 14 años y había llegado al país a los 8 con su madre, y que ella había seguido su camino hacia Brasil, y desde ahí mantenían solo algún contacto esporádico en Facebook. Fuimos planteando la posibilidad de realizar con ellos un taller de fotografía. A este grupo flotante de entre 6 y 11 niños y adolescentes haitianos migrantes no acompañados les gustaba la idea de aprender fotografía, pero cuando fijábamos un día y una hora específica para comenzar las clases nunca llegaban. Queríamos tener un espacio en el que se sintieran cómodos, no muy alejado de donde trabajan y donde pudiéramos sentarnos un rato para las clases. Así que los citábamos en el malecón, donde hay espacios agradables, buenos escenarios con vista al mar para las prácticas fotográficas y una larga banca de concreto que lo bordea por muchos kilómetros. Pero no habíamos contemplado que los chicos no podían darse el lujo de siquiera tomarse 1 o 2 horas libres, ya que de su trabajo como limpiabotas dependía la sobrevivencia diaria. Y no solo comer, pues mientras más nos conocíamos, nos contaban más cosas sobre ellos, como que la noche diaria en una habitación de la pensión donde solían dormir costaba unos 200 pesos dominicanos, y si no alcanzaban a conseguirlos por 100 pesos los dejaban pasar la noche en el pasillo sobre unos cartones, con tal de no amanecer a la intemperie. Quien sobre todo nos lo hizo saber fue Paulo, uno de los adolescentes mayores que a veces fungía como el líder del grupo o bien como protector de los menores o los más nuevos, y que también dominaba bastante bien el español. Una tarde acudió a nuestra cita en el malecón. Nos contó que los demás tenían otras preocupaciones antes que ir a una clase, pero que él, cercano a la mayoría de edad, comenzaba a ver más allá y no quería dedicarse siempre a lo mismo y quería aprender fotografía. Pensando en esto y en que los chicos durante nuestros encuentros se mostraban entusiasmados con la cámara o con tomar fotos,
y que incluso algunos nos contaban que ya habían participado en la realización de videos y querían aprender más sobre eso, decidimos que en la misma dinámica de nuestras charlas vespertinas en el estacionamiento del supermercado, comenzaríamos a compartir los elementos básicos de la fotografía, mientras realizábamos ejercicios prácticos. Pese a que debíamos estar alejados lo más posible de la entrada del supermercado, y a pesar de los vigilantes que a veces se molestaban con los chicos, o de algunos casos de transeúntes intolerantes con los migrantes, a quienes por el simple hecho de ser haitianos les gritaban ofensas o incluso los agredían, logramos llevar a cabo el taller recargados en un poste, a veces sentados en el piso con un cartón como pizarra y una cámara reflex que pasábamos de mano en mano para las prácticas. En esta dinámica, que duró unos 3 meses, aparecían a veces nuevas caras, como un niño dominicano que también salía a trabajar con ellos, jóvenes un poco mayores que los chicos a los que les habían contado que estaban aprendiendo fotografía, e incluso algunas personas que se dedicaban a robar o vender droga en la zona y que conocían a los niños y algunas veces los ayudaban y otras los molestaban, y de los que en un par de ocasiones debimos huir. Pero en general contábamos regularmente con Paulo, el chiquito, el gordito, James Lee, Sonson y Helson, a quienes así nos referimos no solo porque así los nombrarán los demás, sino porque ellos mismos preferían que nos dirigiéramos a ellos de esta manera, e incluso cuando llegamos a preguntarles sus nombres, al principio se rusaban y si acaso alguna vez nos lo dijeron, subrayaban que querían que los llamáramos como los demás los conocen. Paulo era el más interesado y a veces nos pedía que solo le diéramos clases a él, pero seguíamos asistiendo al mismo sitio todas las tardes y trabajando con el quórum que tuviéramos. Si era Paulo, solo con Paulo, y si estaban los demás, también con los demás, y con quienes quisieran seguir aprendiendo o simplemente tomando fotos como una distracción. Les contamos que yo estaba estudiando una maestría y que los dos formábamos parte de Olympics, donde realizamos trabajo de fotoperiodismo. Previamente les habíamos comentado sobre los géneros fotográficos y el gran mercado laboral que la fotografía les podía ofrecer, desde poner un pequeño estudio en su barrio, el pequeño Haití, donde toda la comunidad pudiera ir a tomarse fotos para algún trámite, retratos o buscarlos para eventos sociales, o bien trabajar en un periódico, hacer fotos de naturaleza, deportes, fotografía de moda o de producto, o dejar volar su imaginación como un medio de expresión, así como la música que les gustaba mucho. Les propusimos que si así querían, podrían publicar sus imágenes en Olympics y les explicamos la dinámica de la plataforma en la que subimos nuestro material con el crédito correspondiente y la venta va directo al fotógrafo. Todos mostraban entusiasmo en nuestras charlas, pero les era difícil ir más allá de su entorno laboral, más que Paulo, quien nos pidió ir a tomar fotos a otros sitios para poder practicar más, como al Malecón, la zona colonial, y acompañándonos incluso a la cobertura de al menos 2 eventos, una protesta conservadora de quienes se oponían a la implementación del enfoque de género en la educación básica y el desfile anual del orgullo LGBTIQ, contándole previamente lo que desde nuestro punto de vista implicaba cada manifestación. Incluso nos acompañó a una de las reuniones de la Asociación de Fotoperiodistas Dominicanos, donde escuchó sobre fotoperiodismo y varios de los fotoreporteros presentes lo recibieron cálidamente. En ambas coberturas, Paulo quiso publicar su material en Olympics y se encontraba emocionado por su nueva faceta, presentándose con sus clientes no solo como limpiabotas, sino como fotógrafo y mostrándoles su trabajo. Nos contaba que así la gente le tenía más respeto y que incluso algunos que lo conocían le decían que más adelante podían contratarlo para tomarles fotos. Pero también veíamos que los demás también querían tener una cámara por más tiempo y tomar fotos en otros entornos, así que pensamos prestarles una. Para el préstamo de cámara conseguimos primero una digital compacta de uso, pues sabíamos que en la pensión les robaban a veces sus pertenencias si no estaban atentos, o incluso en la calle si se quedaban dormidos o se distraían un poco, perdían sus cajas de limpiabotas. Les llegamos a prestar la cámara por 1 o 2 días, pero debían llevarla a diario a nuestra cita de la tarde para descargar las fotos para no perderlas ante cualquier eventualidad y discutir entre todos sobre la composición de las imágenes con el fin de que pudieran mejorar sus tomas. Podían fotografiar todo lo que quisieran y propusimos empezar desde el propio entorno, pues es lo que se conoce más y a lo que se tiene más acceso y un contacto más cercano.
recordándoles la célebre frase de Robert Capa: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es porque no te has acercado lo suficiente. Además de que así ellos podrían contar su propia historia en primera persona a través de imágenes con lo que ellos quisieran mostrar. Como lo habíamos anticipado, en una ocasión en la que uno de los chicos se quedó dormido, le robaron la caja donde tenía la cámara y buscamos adquirir otras para seguir con el proyecto, pues no todos habían podido llevársela por un día y la mayoría esperaba ansioso su turno. Intentamos con una tablet y era una buena opción, pero solo con quienes eran menos susceptibles de ser robados. Así que en una visita que recibí desde México, logré conseguir algunos dispositivos que podían servirnos, la mayoría prestados, pero 2 de ellos como una donación para los chicos. Con estas nuevas herramientas seguimos por el resto del tiempo, aunque la tableta del chiquito fue robada el mismo día que la recibió, mientras dormía en la pensión. Paulo conservó el celular, aunque no tomaba tantas fotos con él, pues prefería comunicarse, y después lo vendió para conseguir uno mejor, que terminó descomponiéndose un par de semanas después, y una de las cámaras compactas fue requisada por un policía Gelson, pues aseguraba que la había robado, mientras el chico insistía que se la habían prestado, y que logré recuperar después de ratificar la versión de Gelson y reclamando la criminalización que hacen de chicos como ellos, con la amenaza incluso de ser también detenida por ofender a la autoridad. Aunque podría extenderme aún más en esta experiencia con los black fotógrafos, quienes se autonombraron así porque según sus palabras somos toito negro, y para compartir sus imágenes colectivas, pues muchas veces contando solo con una cámara, no podíamos identificar la autoría exacta de todas las fotografías. Podría intentar ir concluyendo un poco con algunas reflexiones derivadas de esta experiencia. Pues más allá de llevar o acercar el arte o la cultura a los rincones más alejados, sobre nuestra propia práctica también, cuando pretendemos enseñar o compartir algo, los otros nos enseñan. Con los black fotógrafos, como ya adelantábamos desde el inicio, comprendimos que más que intervenciones son necesarios los proyectos colaborativos, que más que imponer podemos compartir y también aprender. De ahí lo coformativo, que preferimos que nos cuenten su historia, si así desean, como ellos quieran y hasta donde ellos quieran, desde su propio sitio, a seguirlos por todas partes, invadiendo espacios íntimos que no siempre se está dispuesto a compartir, que no todo es color de rosa y no deseamos romantizar nada, y que todos tenemos también nuestros límites. Es así como en un primer momento nos pararon en seco, cambiando unas reglas sin sentido para ellos, la idea de un taller fijo con un horario fijo en un sitio especial para ello al estilo de una escuela, y adaptándonos más bien nosotros a su dinámica cotidiana. Aprendimos que hay muchas infancias más allá de la idea generalizada de la minoría de edad, en la que tendemos a creer que siempre hay un adulto responsable que decide las cosas importantes, que los guía, los orienta, los protege o los enseña, pues muchos de ellos, llevando años sin sus padres, se han hecho cargo como pueden de sí mismos, se agrupan para protegerse unos a otros, incluso llegando a protegerme a mí en un par de ocasiones. Por ejemplo, al llegar solo con su lengua materna e ir aprendiendo el español, y aquí pienso en conceptos de la pedagogía como los de comunidad de práctica de Wenger, saberes socialmente productivos de Puigros o aprendizaje colectivo en redes y prácticas colaborativas en red de Nachmanovich. Y no somos ingenuos, es una vida dura y deben recurrir a muchas estrategias. Por ejemplo, uno de ellos desapareció por un tiempo porque la policía lo había encerrado por unos días y nunca supimos por qué. Antes de conocernos, Paulo nos contaba que había sido detenido presuntamente por drogas, que aunque no estaba muy lejano de la mayoría de edad, sabía que debía seguir diciendo que era menor porque legalmente así no podrían tenerlo detenido por mucho tiempo, y vimos que no solo se ganan la vida limpiando zapatos. A veces también piden dinero en la calle, venden dulces o se emplean en lo que sea, como la vez que Paulo intentó ser cargador en una harinera, documentándolo magistralmente con la cámara que le prestamos. Con lo que nos quisieron decir, mostrar y compartir, conocimos su barrio, cómo viven, la pensión en la que pasan la noche, cómo son sus pequeñas habitaciones cuando tienen suerte de dormir en una, o el pasillo cuando no, cómo lavan su ropa, cómo cocinan cuando se puede, quiénes viven en su entorno e incluso quién es el que les roba o dónde se encuentra el punto de distribución de droga.
También conocimos, contrario a lo que se suele pensar de la infancia, que en este caso ellos viven sobre todo de tarde y de noche y que sus ratos de esparcimiento son nocturnos, pero que también, como otros niños y adolescentes, les gustan los juegos mecánicos de feria, jugar videojuegos, escuchar música y ver películas en dispositivos móviles, que les encanta la tecnología y cuando pueden les gusta interactuar en Facebook o Instagram o subir una buena selfie. Recapitulando y concluyendo, a partir de un taller de fotografía como dispositivo mediador, nos acercamos a parte de la historia de 6 niños y adolescentes haitianos limpiabotas en Santo Domingo, que en el transcurrir de las sesiones no solo aprendieron a tomar fotos, sino que nos enseñaron cómo se cuentan y se nombran, cómo aprenden y se relacionan con otros, cómo el tiempo y el espacio tienen otro valor y sobre todo, cómo sobrevivir a la calle en las condiciones límite en las que se encuentran. De esta manera, los Black fotógrafos nos hacen replantear la idea de un taller y de estrategias inamovibles. Nos hacen ir más allá del estar ahí de la etnografía tradicional, valorar la oralidad y la charla informal, hacer de nuestro taller de fotografía un espacio ambulante, participativo y a veces estratégico que se vuelve central para la resolución incluso de problemas inmediatos. Nos enseñan otras formas de vida y otras infancias. Nos permiten mirar una migración que se complejiza con sujetos distintos a la tradicional óptica del hombre adulto en edad laboral. Y como nos dice uno de los chicos, en la escuela no aprendí nada, solo estudiaba, vemos para estos sujetos la importancia de la educación no formal, cómo se habilitan más allá de la escuela y cómo la calle se convierte en un espacio formativo fundamental. Pero también nos muestran una realidad preocupante y muchas veces invisible, pues si se pudiera decir, entre la subalternidad son de lo más subalterno, sin un registro en su país y menos en República Dominicana, ¿acaso existen como espectros nocturnos para los pocos que los han visto deambulando por las calles? En estas condiciones, no estoy tan segura cuánto puede aportar la fotografía a su vida o si pueden ser una tabla de salvación. Ojalá y si pudiera provocar algo, y si la fotografía es escribir con luz, espero que aunque sea estos fragmentos de historias en imágenes contadas por ellos, den luz sobre situaciones tan apabullantes y que los Black fotógrafos no queden tan invisibles al nombrarse y contarse. Antes de volver a México imprimí las fotos que tomaron para que se quedaran con las que quisieran, mientras ellos nos dejaron algunas sobre las que escribieron a manera de postales. Intentaba mantener el contacto por las pocas y esporádicas vías que teníamos, Instagram y WhatsApp, y ocasionalmente lograba comunicarme con Paulo cuando él podía conectarse y conseguir algún dispositivo para ello. Hace cerca de un año que no sé nada de ellos. En la antesala de prepararnos todos para el encierro debido a la pandemia, Paulo vivía con un hombre mayor, dejó de ver a los demás, después desapareció, y aunque le dije que seguiríamos pendientes, no he vuelto a saber ni de él ni de los otros. Espero que estén bien y aquí queda su testimonio a través de imágenes, a manera de huella, del rastro de estos niños haitianos migrantes no acompañados que tienen un rostro, un nombre y una voz. Bueno, con esta conferencia finalizamos la mesa. Agradecemos la participación a los ponentes María Saavedra Corrada, Fernanda Niqueta Cabrera Franco, Erlín Marrugo Julio y Adrián Andrés Fajardo Martínez. Invitamos a quienes han participado del otro lado de la pantalla a seguir disfrutando de la programación académica de este 6º Congreso Internacional de Estudios Caribeños y la 6ª Conferencia Internacional de Estudios del Caribe, a través de las redes sociales de la Asociación Colombiana de Estudios del Caribe, ACOLEC, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, la Universidad del Magdalena y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo. Para los interesados en leer los textos de estas ponencias, las memorias se publicarán a partir del 20 de mayo en la página web de ACOLEC, así que les recomendamos visitarla. Mil gracias y hasta pronto.